Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a revisar el tema número 8 del diplomado de Python. Específicamente estamos hablando del nivel 5 del diplomado, donde vamos a revisar lo concerniente al control de versiones. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la instalación y configuración de Git. Ahora, ¿qué es Git? Si nos vamos acá al navegador y previamente colocamos el término Git, nos da la siguiente información. Dice: Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, el mismo creador del sistema operativo Linux, pensando en la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente disponible, ¿no? Entonces, dice acá que los lenguajes de programación con el cual se desarrollaron fue Python, C, C++, Perl, Script, Shell, TCL. Y nos indica que la fecha de lanzamiento del producto fue en el año 2005. Vamos a acceder al sitio oficial de Git y nos encontramos con, digamos, una descripción acerca del producto. Vamos a darle al botón derecho y elegimos la opción de traducción. Vamos a ubicarnos donde sí nos permite efectuar la traducción al español. Y acá nos da más detalles. Nos dice: Git es un sistema de control de versiones distribuido, gratuito y de código abierto, diseñado para manejar todo, desde proyectos pequeños hasta proyectos muy grandes con velocidad y eficiencia. Git es fácil de aprender y ocupa poco espacio con un rendimiento ultra rápido. Supera a las herramientas SCM como Subversion, CBS Perform y ClearCase, con características como ramificaciones locales, económicas, áreas de preparación convenientes y múltiples flujos de trabajo. Tenemos acá vamos a encontrar que hay una sección de documentación, una sección de comunidad, una sección de acerca de y otra de descarga. Vamos a empezar por efectuar la descarga. Descargamos el producto para proceder entonces a efectuar su instalación. En la opción de descarga vamos a encontrar que está disponible para los sistemas operativos más populares, que son Windows, Mac OS X y Linux. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a efectuar la descarga de dicho producto y vamos a realizar la instalación. Importante es saber qué tipo de arquitectura tenemos en nuestro computador, si es de 32 bits o de 64 bits. Cuando se hace la instalación de 32 bits es porque mi computador puede alcanzar a lo sumo 4 GB de memoria RAM. No, por más que intentase llevarlo a una capacidad mayor, no la va a poder acceder. Mientras que si es 64 bits, puede ser superior a 4 GB la capacidad de la memoria RAM. Entonces, ahorita vamos a seleccionar esta opción que dice Standalone Installer, es decir, es algo mucho más simple para efectuar la instalación. Elijo la opción de 64 bits, dado que tengo una máquina que soporta esta versión. Esperemos un poco a que se dé la instalación. Vamos a decirle volver a cargar y revisamos. Ok, ya por acá se ve el proceso de descarga. En este momento debe estarse efectuando dicha operación. Tenemos que esperar un poquito a que termine de efectuarse entonces la descarga del producto. Voy a irme al directorio de descarga y aquí se puede observar que está el proceso de descarga del producto. Esperemos un poquito a que se dé la descarga por completo y entonces retomamos el proceso de instalación. Ya el instalador se encuentra descargado en nuestra máquina, en nuestra PC. Podemos dar un clic sobre este archivo, botón derecho del mouse, y le indicamos correr como administrador. En este punto le decimos que sí, que se va a instalar para Windows, y vamos a elegir todas las opciones por omisión. Es decir, en este caso nos muestra de arranque la licencia del producto. Le decimos siguiente, donde se va a instalar le damos siguiente, las opciones que estén marcadas para la ejecución la dejamos por omisión, le decimos siguiente y procedemos a darle siguiente a todas las opciones que nos está sugiriendo. Siguiente, hasta finalizar el proceso de instalación. Esperemos entonces que se dé el proceso de instalación del producto para entonces proceder a la revisión de las funcionalidades que el mismo nos ofrece.
Una vez completado el proceso de instalación, nos da el acceso a ver las notas de la versión y lanzar el producto, lanzar la ejecución del mismo. Podemos decir launch git bash para que entonces acceda al producto, o simplemente le decimos finalizar y lo llamamos a través del icono que nos muestra el escritorio. Bueno, entonces acá tenemos un poco acerca de las especificaciones que nos ofrece Git, acerca de los cambios que se han dado a través de cada una de las versiones. Ahorita voy a proceder a ejecutarlo. Para ejecutarlo debe tener un icono en nuestro escritorio, o también a través del menú podemos sugerir el acceso a Git. Para ello colocamos acá en el buscador del escritorio la opción Git y observamos lo que corresponde a Git Graphic User Interface o la opción de Git Bash. Ahora, ¿qué significa Git Bash? Git Bash significa Born Again Shell, que se trata de la terminal que vamos a utilizar para ejecutar los comandos que nos ofrece este producto. Se sugiere siempre utilizar Git bajo esta modalidad, no utilizar la consola de comandos del sistema operativo CMD. ¿Qué cosa nos permite hacer Git? Bueno, Git nos permite mantener un historial de las versiones de las aplicaciones que estamos desarrollando, nos permite almacenar código, permite trabajo colaborativo, trabajo en equipo, y también nos permite detectar el momento en que se haya producido un error. La idea es que todo desarrollador esté familiarizado con la utilización de este producto, dado que es de amplio extensión en todos los equipos de construcción de aplicaciones a nivel mundial, y es una forma eficiente de mantener el control de versiones, así como de actualizaciones de aplicaciones. Otro detalle bien importante relacionado con la terminal es que resulta más eficiente utilizar siempre la opción terminal a través del Git Bash que cualquier opción gráfica, como puede ser por ejemplo GitHub u otros recursos por allí que nosotros de los cuales tengamos conocimiento. Entonces vamos a llamar a la opción Git Bash y procedemos entonces a familiarizarnos con los comandos que este ofrece. Una vez hemos ejecutado Git Bash, vamos a tener una interfase con un prompt o un incitador de comandos como el que tenemos acá en pantalla. Es importante también tener en cuenta que el uso de Git Bash presenta los comandos que pueden ser efectuados indistintamente sobre qué sistema operativo estemos trabajando, bien sea Windows, Linux o el mismo Mac. Los comandos son muy similares, por lo tanto resulta una forma bien transparente de acceder a las funcionalidades de este producto. Si queremos conocer la versión de Git que tenemos instalada, ejecutamos el comando git --versión, git --versión y oprimimos enter. Aquí podemos ver la versión y sobre qué sistema operativo aplica. Ahora procederemos a configurar el entorno de Git de forma global, indicando el parámetro con el cual va a quedar nombrado este entorno. Para ello colocamos el comando git config --global espacio en blanco user.name, y entre comillas vamos a colocar el nombre que se le va a dar. Vamos a darle el nombre de UNEWeb Instituto. UNEWeb Instituto. Ese va a ser el nombre que se le va a dar, UNEWeb Instituto. De esta manera queda identificado de forma global todo proyecto que nosotros vamos a crear a través de la herramienta Git. Oprimimos Enter y ya el comando es aceptado. Ahora vamos a configurar de forma global nuestro correo electrónico. Para ello indicamos el comando git espacio en blanco config espacio en blanco --global espacio en blanco user.email espacio en blanco, y aquí colocamos el correo electrónico sin comillas. Voy a colocar mi correo electrónico hduque.uneweb@gmail.com.
y oprimimos Enter. Y de esta manera queda definido el correo electrónico. Ahora procederemos a configurar Visual Studio como el editor asociado a nuestra instalación de Git. Para ello ejecutamos el comando git espacio en blanco config espacio en blanco --, global espacio en blanco core.editor y entre comillas colocamos code -- wait. De esta manera le indicamos a Git que espere hasta que el editor cargue para mostrar el archivo que haya sido solicitado. Oprimimos Enter, esperamos, ya la configuración tiene asociado el editor, y si conocemos o bueno, se quiere conocer los detalles de la configuración que hemos establecido, ejecutamos el comando git config -- global -g, y de esta manera accederíamos a los detalles de la configuración que hemos establecido. Aquí podemos observar que esperando por que el editor cierre para en este caso proceder a la apertura de la configuración de nuestro archivo. Aquí tenemos los detalles de la configuración como lo hemos establecido. Se puede apreciar los detalles de lo que nosotros hemos definido a lo largo de esta práctica. En este momento, bueno, se presentó las notas de la versión del editor Visual Studio. La voy a cerrar. Ahora bien, si nosotros cerramos el editor con la muestra del archivo de configuración que recién estamos definiendo, se debe volver a la terminal. Voy a proceder entonces a cerrarlo y nos encontramos nuevamente en la terminal de Git Bash. Ahora vamos a ver la configuración de un archivo muy importante. Vamos ahora a establecer el último parámetro de configuración para nuestra práctica, que es la manera como va a tratar los saltos de línea dependiendo del sistema operativo en el que estamos trabajando. Yo estoy trabajando con Windows, debo generar la configuración para que el salto de línea con en este caso la manera como se maneja en Windows es Char Return Line Fit, que son los caracteres especiales, sea considerado. Si se trata de un sistema operativo como es Linux o Mac, el parámetro cambia en la opción false. Entonces lo que vamos a hacer es colocar git, nuevamente colocamos el parámetro git config espacio en blanco -- global espacio en blanco core.auto crlf. Esto es de Return Line Fit. Si estamos trabajando en Windows, lo vamos a colocar en true. Si se tratara de Mac, lo pongo en el valor input. Bien, yo estoy en Windows, lo voy a colocar en el valor true. Entonces, muy pendiente con esto, dependiendo de cuál sea el sistema operativo que ustedes estén trabajando. Damos Enter y ya queda definida entonces tal configuración. Ahora, si queremos conocer cuáles son las distintas alternativas de configuración que Git nos ofrece, podemos efectuar el comando git config -h, y esto nos dará diferentes opciones preestablecidas a los efectos de tener acceso a la información de configuración, así como su establecimiento. Ahora procederemos a ejecutar comandos de Git a los efectos de empezar a crear nuestro proyecto sobre esta solución. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la pantalla. Para limpiar la pantalla de los comandos que estábamos observando de configuración, escribimos la instrucción clear. Esta instrucción va a limpiar toda nuestra pantalla. Listo, una vez limpiada la pantalla, voy a ubicarme en el directorio donde se ha venido trabajando a lo largo del curso. Entonces, para ello, colocamos el comando cd / y colocamos el disco F. Si fuese otro disco, o bien sea DE, bueno, se colocaría allí. Vamos a observar que entonces ahora la ubicación es el disco F y quiero acceder a la carpeta
en la que se ha venido realizando todas las prácticas, que es la carpeta test DJ. Le digo cd espacio en blanco test DJ, de la carpeta de test Django, ¿no? Damos enter y ya estoy en el directorio test DJ. Ok. Quiero listar el contenido de lo que está en esa carpeta. Para listar el contenido de esa carpeta le decimos ls, carpeta o directorio. Y vamos a observar las carpetas que están allí. Está la carpeta lib, la carpeta script, la carpeta mi sitio y la carpeta de configuración del entorno virtual. Si quiero saber cuál es el directorio en el que nos encontramos, simplemente le digo pwd y él me diría, estás en el disco F, directorio desde J. Ahora bien, si yo quiero acceder a la carpeta mi sitio, le digo cd espacio en blanco mi sitio, le doy enter, ya me está indicando acá que estoy en el directorio mi sitio. Si lo quiero constatar, le doy al comando pwd y me está diciendo lo que allí se encuentra. Si escribimos el comando ls, me va a listar el contenido de archivos que están allí almacenados. La biblioteca, está el archivo db.sqlite3 manes.py y el directorio mi sitio. Si quiero en este caso crear un directorio, ok, quiero retroceder un nivel. Ahorita estoy en el directorio mi sitio, quiero volver a test DJ, entonces le decimos cd punto y esto me permite retroceder, me va a permitir retroceder un nivel. Aquí hay un error porque tengo que colocar cd espacio en blanco punto. Ok, ahora sí retrocedí un nivel. Importante, cd espacio en blanco punto. Vamos a crear una carpeta. Vamos a suponer que creo el directorio mi web. Le digo, en este caso el comando sería mkdir espacio en blanco y le digo el directorio que voy a crear se llama mi web. Le doy enter, vuelvo a escribir el comando ls y vamos a observar que dicho directorio ya fue creado. Aquí lo podemos observar. Si quiero acceder a ese directorio, le doy cd espacio en blanco mi web. Ya estoy en el directorio de mi web, lo puedo comprobar con el comando pwd. Y ahora, el objetivo de lo que queremos hacer es inicializar un proyecto Git. Para inicializar un proyecto Git, escribimos el comando git init y oprimimos enter. Ok, en este caso ha sido inicializado en el directorio de mi web el directorio Git. Ahora bien, si yo escribo ls, van a observar que no aparece nada. La manera de que se liste el contenido de ese directorio es a través del comando ls-a. Esto nos permite acceder a todo lo que esté contenido en ese directorio. Le damos enter, ahora sí aparece el directorio Git. Vamos a entrar al directorio Git, el directorio .git. Para poder acceder al directorio .git le decimos cd espacio en blanco .git. Oprimimos enter, ya hemos entrado al directorio Git. Ahora, si nosotros queremos ver lo que está allí, nuevamente escribimos el comando ls-a, porque se trata de un directorio oculto. Y ahí podemos observar los elementos que conforman este directorio oculto. Ahora procederemos a salir del directorio .git para ir al directorio que recién acabamos de crear. Para ello vamos a ejecutar el comando cd espacio en blanco cd espacio en blanco . Esto nos permite regresar al directorio mi web. Para confirmarlo le damos al comando pwd, nos dice en qué directorio nos encontramos. Y ahora vamos a revisar el proceso que corresponde a la manera como Git trabaja. Esto tiene 4 etapas. Una primera etapa que es en el computador donde estamos efectuando el desarrollo. La siguiente etapa consiste en el estado de state. El estado de state se refiere a los archivos que han sido actualizados y están en la espera de ser pasados a, digamos, un ambiente productivo, o se va a confirmar su pase a producción. Tenemos el commit, que es aquel estado donde está comprometido el archivo que se va a colocar en el servidor de producción. Y por último, tendrías el estado del servidor. Entonces, digamos que son estas
4 etapas que nosotros estaríamos cubriendo. Sería el computador, el stage, el commit y por último el servidor. El servidor que ya sería un servidor en la nube en el cual nosotros estaríamos entonces ya preparados para lo que sería el despliegue en producción. Entonces para ello vamos en el directorio que nos encontramos, que sería mi web, vamos a acceder al editor Visual Studio que nosotros ya lo habíamos configurado. Entonces para ello ejecutamos el comando code espacio en blanco punto y oprimimos enter. Y esto va a hacer que en el directorio donde nos encontramos Visual Studio se abre. Y aquí vemos el directorio mi web. Sobre este directorio procedemos a crear el archivo 1.txt. El archivo puede ser cualquier extensión, puede ser un archivo JavaScript, puede ser un archivo HTML, puede ser un archivo .py, puede ser un archivo Python, puede ser cualquier archivo que forme parte de un proyecto. Para efectos de prueba vamos a crear el archivo 1.txt. Damos un clic para crear dicho documento y le digo archivo 1.txt. Hemos creado el archivo y añadimos en este archivo el comentario: esta es la primera línea, esta es la primera línea de instrucción en archivo 1. En archivo 1.txt y guardamos. Decimos archivo, guardar los cambios y regresamos a nuestro entorno de Git Bash para efectuar la siguiente prueba. Como tengo acá en la barra de tareas a Git Bash, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una consulta del estatus de cómo se encuentra Git. Entonces le decimos que voy a hacer un Git status. Ponemos enter y Git status inmediatamente ha detectado la presencia de archivo 1.txt. Pero sobre este archivo todavía no he ejecutado ninguna acción. Simplemente no existe ningún archivo comprometido. El término commit significa comprometido, es decir, no tengo ningún archivo pendiente por que sea comprometido. Y me dice que para añadirlo debo escribir git add y el nombre del archivo para incluir que el archivo será comprometido, el archivo .txt. Ok, en este caso entonces le decimos git add archivo 1.txt. Ya el archivo fue comprometido, ahora vamos a decirle git status. Y efectivamente, ya en este momento, el archivo ya se acaba de incluir. Ahora procedemos a crear el segundo archivo para tener otra muestra de la acción que va a efectuar Git sobre los archivos fuentes de nuestro ejemplo. Para ello nos vamos a nuestro editor y desde allí efectuamos entonces dicha prueba. Podemos hacer un clic sobre la barra de tareas de Visual Studio o simplemente colocar code punto y allí estaríamos nuevamente en dicho editor, ¿no? Entonces colocamos code punto, esperamos un poquito. Y ahí tenemos nuevamente el editor a la vista. Aunque como les expliqué, también en la barra de tareas podemos accederlo. Entonces, tenemos el archivo 1.txt, vamos a crear el archivo 2.txt. Le digo archivo 2.txt. Y acá vamos a crear este es el archivo 2.txt. Y esta es la primera línea de instrucción, primera línea de instrucción. Primera línea de instrucción. Guardamos, podemos oprimir control S o simplemente le decimos archivo, guardar. Ya la actualización fue efectuada. Regresamos nuevamente a nuestro entorno de Git. Tenemos en la barra de tareas el icono de Git y podemos nuevamente efectuar un Git status para ver en qué situación se encuentran nuestros archivos fuentes. Le decimos Git status
Y fíjense que nos dice el archivo 1 ya pasó a estado, se encuentra en Staged, está en espera, fue comprometido, pasa a Staged, y el archivo 2 está pendiente de ser comprometido, es decir, le hace falta el comité. Entonces vamos a pasarlo a dicho estado. Para ello le decimos git add archivo 2.txt, oprimimos enter. Ya el archivo también se encuentra en estado Staged, ¿ok? Y podemos nuevamente hacer una consulta de el estatus. Entonces le decimos git status. Oprimimos enter y ahí ambos archivos se encuentran en este momento a la espera. Cada archivo se puede de forma individual añadir al estado Staged, es decir, comprometerlo. O también podemos colocar una lista de archivos, es decir, podríamos haber escrito git archivo 1.txt espacio en blanco, archivo 2.txt y así sucesivamente, todos los archivos separados por espacios en blanco y perfectamente se añadirían a el estado de Staged. Muy bien, tengamos eso ahí siempre presente, siempre en cuenta. ¿Qué pasa si lo hacemos en este momento? Por ejemplo, git archivo 1.txt espacio en blanco, archivo 2.txt, oprimo enter. Ok, entonces en este caso aquí faltó el add, por eso nos dio error. Entonces le decimos me dice me devuelve el prompt si hacemos la consulta, el git status. Ahí observamos que los archivos siguen estando en espera. Ahora vamos a hacer una modificación sobre el archivo 2 y vamos a observar qué ocurre en la situación de los archivos que se encuentran en nuestro repositorio. Vamos a suponer que me voy al archivo 2 y acá oprimimos enter y añadimos una nueva línea de instrucción. En este caso, en el archivo 2 vamos a colocar: esta es la segunda línea de instrucción. Esta es la segunda línea de instrucción. Guardamos los cambios y volvemos a efectuar una consulta. Regresamos a nuestro prompt de git bash y hacemos un git status. Git status. Oprimimos enter y fíjense en esto. Nos dice que el archivo 2 fue modificado y nos da sugerencias de las acciones. Bien puede ser, o lo añadimos para que pase a un estatus en espera, es decir, que esté comprometido, o simplemente lo restauramos y descartamos los cambios. Entonces ya el mismo git bash nos hace la sugerencia de la acción a efectuar. Pero vamos a añadirle un comentario, ¿ok? Vamos a añadir un comentario acerca de la acción que acabamos de efectuar. Es decir, voy a colocar un comentario vinculado a la acción que estamos realizando. Para ello vamos entonces a escribir el comando git commit -m. El comentario tiene que ir entre comillas dobles y es importante que tenga alusión o haga referencia a la acción que se realiza, porque esta es la manera de poder hacer seguimiento de todas las tareas que nosotros hemos efectuado sobre nuestro proyecto. De momento voy a llamarlo simplemente commit inicial. Damos enter y el comentario queda entonces añadido. ¿Ok? Entonces hemos colocado el commit pero hemos colocado un mensaje a través del commit a los archivos que hemos involucrado o hemos colocado en nuestro proyecto. Ok, entonces ahora lo que vamos a realizar son cambios sobre el archivo número 2 y vamos a revisar el estado en que se nos presenta cuando nosotros realizamos tal actualización. Aparte de esto ya se había realizado, vamos a revisar nuevamente la acción.
Entonces me puedo ir a mi editor Visual Studio, en este caso puedo agarrarlo de la barra de tareas o simplemente llamar a la instrucción code. Y desde acá, desde Git podemos acceder. Entonces este es el archivo número 2 y vamos a añadir entonces una instrucción nueva, la tercera línea, donde colocamos tercera línea de cambios. Tercera línea de cambios, le damos control S, regresamos al entorno de Git Bash y allí vamos a hacer un Git status. Ponemos a un Git status. El Git status me va a decir que el archivo 2 fue modificado, tal cual como lo habíamos visto. Entonces, si en este momento nosotros queremos observar qué pasa si yo hago un Git commit solo, qué acción va a ejecutarse. Vamos a decirle Git commit y oprimimos Enter. Entonces me dice que los cambios no han sido añadidos a el repositorio. Me está diciendo no cambios añadidos al repositorio. Añadimos al repositorio el archivo que recién modificamos. Entonces le decimos git add archivo 2.txt. ¿Okay? Ya el archivo fue añadido. ¿Okay? Va a pasar al estado de pendiente. ¿Ok? Esperamos un momentito. Y ahora vamos a hacer la prueba nuevamente del git commit. Doy flecha arriba, con esto puedo repetir los comandos que recién nosotros habíamos ejecutado. Le doy git commit y fíjense que abre el editor. ¿Por qué? Porque le está esperando un comentario, pero en vista de que no lo he colocado, entonces él abre el editor para mostrarme la posibilidad de indicar un comentario relacionado con lo que fue la acción de añadir el archivo que recién se había actualizado. ¿Ok? Entonces en este punto nosotros podemos escribir cambio efectuado en el archivo archivo 2.txt. Entonces, si yo hago un add, ¿ok? a un archivo y quiero hacer después el commit para comprometer el archivo, entonces si no coloco el comentario con la opción "-m", entonces me abre el editor para que lo escribamos de esta manera. Yo le doy control S, ¿ok? Y volvemos otra vez a Git Bash y observamos qué ocurre. ¿Okay? Aquí tengo el caso del editor, que el editor se ha cerrado. Vamos a cerrar aquí el archivo. ¿Okay? Esperemos un momentito. Regresamos a Git Bash. Fíjense lo que ocurrió. Cerré el comentario y observen cómo el comentario que añadimos me lo está mostrando. Cambio efectuado en el archivo 2.txt. Entonces, esto es algo bien interesante que nos permite siempre tener documentado las acciones de comprometer los archivos que van a ser posteriormente desplegados en el servidor. Recuerden que hay una etapa que es del computador pasa a un estado de espera, que es cuando lo añadimos, y después cuando le damos commit es que el archivo se compromete para ser posteriormente desplegado sobre un servidor. Ahora veamos cómo borrar un archivo. Para borrar un archivo, nosotros efectuamos el comando rm. Por ejemplo, queremos borrar el archivo 2.txt, le voy a decir rm y le digo archivo 2.txt. ¿Okay? Damos enter, el archivo ya fue eliminado, pero se debe hacer la consulta mediante el comando git status. Le decimos git status y me dice que el archivo fue eliminado, pero para que la acción sea actualizada, tengo que hacer el git add de dicha
acción. Entonces tendría que decirle git add archivo 2.txt, de tal manera de que la acción que acabamos de realizar tenga efecto, es decir, para que pueda estar comprometida. Aquí dice git add del archivo que fue borrado para que sea comprometido, o git restore para descartar los cambios. Damos enter, ok, ahí se actualiza, y después si queremos consultarlo hacemos entonces un git status, y el git status me dice que el archivo fue borrado. Ahora bien, nosotros vamos a hacer ahora un commit de la acción que acabamos de colocar en estado de espera. Ok, lo pasé de estado staggered con la acción. Ahora, para que sea comprometido este cambio, le decimos entonces que haga un git commit, y le digo un mensaje para describir la acción. Entonces le digo, se eliminó el archivo 2.txt, ok, se eliminó el archivo 2.txt, se eliminó el archivo 2.txt, le damos enter y ahí se confirma que efectivamente el archivo ya no está disponible, ya fue borrado. Ahora bien, nosotros podemos, de forma simplificada, este conjunto de pasos en los cuales borré, inicialmente nosotros hicimos un RM del archivo, después del RM hicimos un git status, después del git status añadimos el cambio que consistía en la eliminación del archivo, se volvió a hacer un git status, después hicimos un commit para comprometer el cambio y este fuese efectivo. Una manera abreviada de efectuar este comando consiste en escribir git rm y el nombre del archivo que se va a eliminar. En este caso vamos a eliminar el archivo 1, archivo 1.txt. Le damos enter y de esta manera se acaba de efectuar la operación. Si hacemos un git status, tenemos que el archivo ha sido borrado. Ahora, si nosotros queremos recuperar el archivo, ¿ok? Si el archivo se quiere recuperar, entonces vamos a efectuar la acción de traer del estado staggered, donde se encuentra el archivo, a que este esté disponible, ¿ok? De todas maneras, vamos a ver en qué situación se encuentran los archivos en nuestro directorio. Si escribimos el comando ls, vamos a ver que no hay nada. Acuérdense que borramos primero el archivo 2, ahora borramos el archivo 1. Ahorita voy a efectuar entonces la operación de decirle que haga un git restore -staggered archivo 1.txt, y de esta manera estaríamos trayendo nuevamente el archivo. Damos enter, ahí se ve el resultado de la operación. Ahora vamos a hacer un git status y observamos. El archivo en este momento estaba en estado borrado, el que se encontraba en el estado de eliminado. Vamos a darle otra vez ls, que sigue sin aparecer. Entonces, para que el archivo de forma definitiva esté disponible, vamos a decirle git, fíjate que me está diciendo que haga un git restore del archivo. Acá se puede observar. Entonces vamos a hacer un git restore de archivo 1.txt. Escribimos enter, ok, volvamos a hacer el ls y entonces ya tenemos otra vez archivo 1.txt. Ya vimos la opción de borrar, recuperar. Ahora, ¿qué pasa si quiero efectuar una acción de mover o cambiar el nombre de un archivo?
Para cambiar el nombre de un archivo, nosotros podemos efectuar el comando mb, espacio en blanco, archivo 1.txt, lo quiero cambiar por archivo. Entonces el comando va a ser mb, el nombre original al nuevo nombre. Si escribimos el comando ls, ahora sí nos aparece archivo.txt, ya no es archivo 1. Y si efectuamos el comando getStatus, me dice que el archivo, para que sea incluido, tenemos que entonces efectuar el comando getadd. Entonces vamos a decirle que incorpore el archivo que recién acabamos de definir. Recuerden que si hacemos ls, el archivo que se nos va a mostrar es archivo txt. Entonces ahorita voy a hacer el comando getadd, vamos a decirle getadd archivo 1.txt, acuérdense que lo renombramos, archivo.txt, y vamos a ver qué acción nos va a presentar. Acuérdense que el efecto tiene que ser sobre el archivo que existía y sobre el que estamos ahora incorporando. Damos enter. Ok. Si hacemos ahora la acción de preguntar por el estatus, getStatus, ya nos dice que el archivo 1 fue renombrado como archivo txt. Entonces, si bien es cierto que nosotros le cambiamos el nombre archivo 1, yo al momento de añadir tengo que indicar cuál fue el objeto que fue afectado por el cambio de dejar de tener ese nombre y el efecto de asumir el nuevo nombre que se le acaba de indicar. Después de esto, entonces podemos hacer el commit para de forma definitiva efectuar el cambio. Entonces aquí le digo git commit y commit -m y le decimos que entonces el archivo 1 fue renombrado, archivo 1.txt fue renombrado como archivo.txt. Cerramos comillas y de esta manera observamos cómo el comentario se ha incluido. También tenemos una acción abreviada para cambiar nombre o mover un archivo. Entonces le decimos git mb, fíjate que se acompaña por mb, a diferencia del caso anterior que iniciaba con mb de forma directa. Aquí lo tenemos. No, aquí lo que estamos haciendo es que realice un git mb, espacio en blanco, archivo.txt como archivo 1, archivo 1.txt. Damos enter, lo estamos devolviendo a su nombre anterior. Ahora vamos a decirle que haga un git status. Hacemos un git status, ok, el archivo fue renombrado. Ahora lo que nos hace falta es que el cambio sea definitivo. Ahorita está en un estado de espera, ok. Ahora lo que quiero es que el cambio sea efectivo, de stack pase a commit. Entonces le decimos git commit -m, espacio en blanco. Entonces podemos colocar un comentario que diga devolviendo el nombre, devolviendo el nombre de archivo.txt a archivo 1.txt. Cerramos las comillas dobles y oprimimos enter. Muy bien, el cambio ya fue efectuado y tenemos entonces actualizado el archivo. Si damos ls, entonces ahí podemos observar que otra vez tenemos archivo 1.txt. Ahora veamos la forma en la cual podemos ignorar archivos para que no sean incluidos en nuestro repositorio Git. Vamos a acceder a nuestro editor Visual Studio. Recuerden, podemos hacer
punto, desde acá, desde Git Bash, o directamente ir al editor y allí realizar la creación o actualización de archivos. Voy a ir directamente al editor, ok. Fíjense que el archivo de la prueba anterior ya había sido eliminado, voy a cerrar acá y voy a crear dentro del directorio mi web, voy a crear el archivo, vamos a crear un archivo de .env. Esto es muy común en los marcos de desarrollo, que es un archivo donde se define todo lo que es el entorno que se va a incorporar dentro del proyecto. Creamos el archivo .env y voy a indicar que este archivo es un archivo de configuración, y acá tengo, por ejemplo, declarado algo como user, el usuario, y le decimos que el usuario es uneweb, y tengo declarado un password, ¿okay? Y le indicamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a proceder a crear el archivo .gitignore, que contendría la lista de archivos y directorios que no queremos que suban a nuestro proyecto Git. Nos ubicamos en el directorio, le damos un clic al nuevo archivo y definimos el nombre del mismo, gitignore, oprimimos enter, y en este archivo nosotros colocamos el nombre del archivo que no queremos que suba, por ejemplo, .env, o el contenido de un directorio. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de Node.js, podríamos decir que no quiero que suba los módulos de Node, por ejemplo. Entonces colocamos Node modules / y guardamos los cambios. Le decimos archivo, guardar, ya los cambios han sido almacenados. Ahora vamos a efectuar una consulta del estatus de nuestro proyecto Git. Vamos entonces a Git Bash y allí vamos a hacer un Git status. Git status. Ok, entonces fíjense que el archivo nos está indicando que no aparece, en este caso, el archivo .env, ok, pero sí aparece el archivo gitignore. Vamos a añadir al archivo gitignore a nuestro proyecto. Entonces vamos a decirle git espacio en blanco add .gitignore. Bien, y después de haberlo añadido, vamos a decirle que se le va a efectuar la opción de commit para comprometer este archivo de tal manera que se incorpore el proyecto. Entonces le decimos git commit -m y le decimos agregando archivo gitignore. Cerramos comillas, oprimimos enter, ok, ya el archivo fue añadido. Entonces ahorita vamos a hacer modificaciones sobre los archivos que recién acabamos de incorporar. Entonces me voy a Visual Studio, ok, fíjense que el archivo .env se encuentra con las últimas actualizaciones que efectuamos, al igual que gitignore. Entonces voy a hacer modificaciones sobre este archivo. Por ejemplo, vamos a indicarle que el archivo, la carpeta, por ejemplo, de contenido models, también sea ignorada. Vamos a crear el archivo 1, pero el archivo 1 ya lo tenemos. Vamos a añadir una modificación sobre el archivo 1. Vamos a decirle esta es la segunda línea de instrucción. Esta es la segunda línea de instrucción
en archivo 1. ¿Okay? Guardo los cambios y vamos a crear nuevamente archivo 2 que había sido eliminado. Entonces vamos a decirle que voy a crear archivo 2.txt. Ok, y sobre archivo 2, fíjense que en este caso el archivo está pendiente, no forma parte del proyecto, como en algún momento estuvo también .nb. Entonces indicamos: esta es la primera línea de archivo 2.txt. Esta es la primera línea de archivo 2.txt. Guardamos los cambios y procedemos entonces a efectuar un git status. Volvemos a nuestra consola de comandos de git bash y le decimos git status y vemos qué ocurre. Ok, fíjate que nos dice que fue modificado git ignore, que está pendiente también archivo 1, fue modificado, y falta por añadir el archivo 2 que recién acaba de ser creado. Entonces tengo modificación y un añadido. Se observa que se trata de mucha información. Podemos de una forma abreviada presentar el estatus que hace un momento consultamos. Para acceder a ese estatus le decimos git status -s, git status -s, oprimimos enter. Fíjense que me da la M de modificado en cada uno de los archivos, y el último, que es el caso de archivo 2.txt, que acaba de ser creado. Entonces vamos a efectuar la actualización de cada uno de ellos y vamos consultando de la misma manera. Entonces vamos a decirle que añada, le hacemos un git add.gitignore y volvemos a hacer un git status -s. Ok, ya el archivo ha sido añadido. Ok, lo que nos haría falta entonces es hacer el commit. Él está ahorita en espera. Vamos a hacer lo propio con el archivo número 1. Entonces vamos a decirle que añada git add archivo 1.txt. Volvemos a consultar git status -s. Ok, y ahora vamos con el archivo recién creado, que es el archivo 2. Vamos a indicarle git add archivo 2.txt. Ponemos enter. Ok, y hacemos nuevamente un git status -s, y ya tenemos entonces la acción del último archivo que fue añadido. Ahora vamos a hacer el commit para que los archivos suban de forma definitiva. Entonces le digo git commit -m, y colocamos el mensaje mostrar cambios de forma más simple. Entonces vamos a decirle mostrar cambios de forma más simple. Cerramos comillas, oprimimos enter. Ok, y ya el commit fue liberado. Vamos a hacer nuevamente un git status -s, git status -s, y no hay nada pendiente por ser actualizado. Muy bien. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa si quiero observar los cambios que se hayan producido en nuestros archivos? Es decir, yo quiero conocer cuáles son los cambios que se han dado en un momento determinado. Entonces, para hacer eso, ejecutamos el comando git diff, que oprimimos enter. Ok, hay que indicar cuál es el archivo sobre el cual se han dado cambios. Ahorita no tengo ninguna modificación, pero si modifico un archivo y quiero observar los cambios, entonces puedo ejecutar este comando. Recuerden que ya subimos lo último y esto está actualizado. No tengo ninguna diferencia en este momento. Entonces voy a
irme al archivo 2.txt y voy a hacer unos cambios en este archivo. Estoy en el archivo 2.txt y añadimos una nueva modificación. Segunda línea del archivo 2.txt, el cual se ha modificado. Por ejemplo, guardo los cambios y ahora realizamos la operación para establecer los cambios que se generaron sobre este archivo. Entonces le digo git y lo añado. Le digo, vamos a hacer un git status primero. Git status -s, como ya sabemos, una forma abreviada, resumida, que hay una modificación en archivo 2.txt. Ahora lo voy a añadir. Vuelvo a hacer un git diff. Ok. Y fíjate que ahí me está dando una información referente a que el archivo 2 tiene cambios y nosotros hemos incluido esta línea. Entonces veo que me está diciendo cuál es la diferencia entre archivo 2 de la versión A y archivo 2 de la versión B. Y me está indicando cómo se ha incorporado una nueva línea al final del archivo. Esta es la línea anterior y al final de la línea, después de la que ya se indicó, se ha añadido esta línea. Entonces vamos a hacer ahora el git add archivo 2.txt. Ok, lo añadimos, vuelvo a efectuar el comando git diff. Ok, ya no hay diferencia dado que el archivo acaba de ser actualizado. Entonces, si nosotros ejecutamos ahorita el comando git diff menos stagger, vamos a ver todos los cambios realizados. Le digo git diff menos stagger. Oprimimos enter y ahí nos dice cuáles fueron los cambios que se realizaron. Fíjate que nosotros hicimos antes de hacer el add, consultamos la diferencia, él nos dio la información, ahora lo hago desde el repositorio en espera y me muestra el mismo resultado que observamos antes de efectuar el add. ¿Okay? Si nosotros queremos observar todas las acciones que hemos realizado, podemos hacer una consulta a través del comando git log. El comando git log me permite ver todo lo que se ha hecho. Le damos git log, entonces aquí nosotros podríamos observar las acciones de quien las ha efectuado. Entonces sería un web instituto, me aparece mi correo electrónico, la fecha, me indica cuál fue la acción que, bueno, en este caso el commit que nosotros señalamos. Entonces esto es bien importante porque el commit es el que me da la descripción de lo que se realizó en ese momento. ¿Ok? Hay una forma también abreviada de hacer esto, que es colocando git, un segundo, que acá me está indicando que está esperando que le dé enter, que tengo varias líneas acá pendientes. Ok, ya llegué al final, porque esto es de forma descendente. El cambio más reciente hasta el primer cambio que se haya efectuado. ¿Ok? Entonces fíjate, si yo quiero abandonar esta edición, quiero que me libere de ella, le doy Q y de esta manera salgo. ¿Okay? Entonces siempre con Q salgo de la ejecución de este comando, en la cual quedo a la expectativa de los cambios que se hayan realizado. Entonces con el comando git log veo todas las actualizaciones y para abandonarla simplemente colocamos Q. Puede hacer caso que en algún momento cuando estamos en git diff, si hay muchas y estamos aquí porque fue poco, ¿no? Pero son muchas, entonces te vas a encontrar una situación en la cual debes salirte y entonces para eso le das Q también. Vamos a hacer la prueba, le hago git diff stagger. Okay. Ahí no hay problema, él se sale inmediatamente. O si le digo git diff simplemente, no hay ninguna actualización pendiente, solamente las que quedaron en stagger. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del tema de ramas. ¿En qué consiste esto de tener ramas dentro de un proyecto Git? Una rama consiste en la acción de dividir un desarrollo en un conjunto de componentes, los cuales
posteriormente se van a mezclar en la rama principal. Hasta el momento nosotros hemos trabajado sobre la rama principal y sobre esta hemos hecho todas las actualizaciones sobre nuestros componentes fuentes. Pero puede darse el caso de que se defina una nueva rama o branch, como se le conoce, y sobre esta rama nosotros vamos a efectuar un conjunto de modificaciones que después, mediante un proceso de merge o mezcla, se van a incorporar a la rama principal. Vamos a ver en qué consiste esto. Volvemos a nuestra consola de Git Bash y procedemos entonces a definir una rama sobre nuestro proyecto. Entonces vamos a efectuar ahora una consulta. Primero que nada, vamos a hacer una consulta de cómo se encuentra nuestro proyecto. Hacemos un git status y tenemos que el archivo 2 había sido afectado, había sido modificado, pero estaba pendiente sacar de ese estatus. Entonces ahorita vamos a decir que lo recuperamos lo vamos a recuperar del estado en que se encuentra. Para ello ejecutamos el comando git restore --stagger. Ok. Posterior a esto colocamos el nombre del archivo, que sería archivo2.txt, y le damos enter. Muy bien, ya fue recuperado. Volvamos otra vez a la acción git status y me dice que el archivo fue modificado, el archivo 2 está modificado, y ahora le vamos a decir que lo restaure de forma definitiva. Vamos a decir git restore archivo2.txt. Muy bien, ok. Volvemos a hacer el git status y observamos que sobre la rama master no hay nada a lo que se haya comprometido. Por lo tanto, está libre, todo el árbol de nuestro proyecto está libre de modificaciones. Vamos a verificar en qué rama nos encontramos. Para saber en qué rama nos encontramos, hacemos la consulta git, decimos git branch. Hacemos un git branch y nos dice que estamos en la rama principal o rama master. Vamos a crear una rama adicional, ¿ok? Vamos a indicarle que esta rama se va a llamar rama B. Entonces le decimos git checkout -b, espacio en blanco, y el nombre de la rama. La rama se llamará rama B y le damos enter. Entonces dice que ha sido switchado a la rama B. Después vamos a efectuar el comando git branch para comprobar la definición de la rama en la que nos encontramos. Y efectivamente estamos en la rama B. Hemos pasado a la rama B. Ahora vamos a efectuar cambios sobre el archivo 2.txt. Ok, vamos a efectuar unos cambios sobre el archivo 2.txt. Nos vamos al editor Visual Studio. Ok. Y sobre el archivo 2.txt vamos a añadir, por ejemplo, línea 2, línea 3. Ok, línea 2, línea 3, y le decimos guardar. Guardamos los cambios, regresamos a nuestra consola de Git Bash y preguntamos por el estatus de nuestro proyecto Git. Le decimos Git status y nos dice que el archivo 2 ha sido modificado, pero estamos sobre la rama B, ok, sobre la rama B. Todavía en principal queda como estaba originalmente. Ahora vamos a añadir los cambios en esta rama de el archivo 2.txt. Entonces le decimos git add archivo 2.txt. Muy bien, los cambios fueron incorporados sobre la rama B. Y vamos a colocar el commit. Vamos a comprometer los cambios. Ahorita fueron pasados al estado de Stagger y ahorita lo voy a comprometer. Entonces le digo git commit -m
y entre comillas, colocamos actualizando archivo 2.txt sobre la rama B. Oprimimos Enter. El cambio ha sido insertado, ¿ok? El cambio ha sido insertado. Y posterior a ello vamos a revisar el log para enterarnos de los cambios que se llevan hasta el momento. Le digo git log one line. Oprimimos Enter y ahí podemos ver que está la actualización sobre la rama B. Esta es la forma abreviada de los cambios efectuados, pero fíjense que hasta acá estábamos en master. Todo esto corresponde a master. Y después en lo que sería la rama B, que sería el branch que creamos, está la actualización del archivo 2.txt. Vamos a mostrar, ahora vamos a ver cómo vemos el contenido del archivo 2.txt. Le digo cat archivo 2.txt, oprimimos Enter y en el archivo 2.txt que está en la rama B está lo que nosotros ya habíamos visto en el editor. Ahora voy a hacer un cambio para irme a la rama principal. Si observamos la imagen, yo estaría acá en la rama B y ahora me devuelvo hacia la rama principal. La rama principal en nuestro proyecto se llama Master. Vámonos a la consola de Git Bash y aquí vamos a acceder a dicha rama. Para ello colocamos Git Checkout Master. Fíjense que aquí está el nombre de cómo se identifican todos los commits que habíamos efectuado sobre dicha rama. Ya me dice entonces que estoy nuevamente en master y ahora vamos a ver el contenido del archivo 2, ok, es el que estaba en la rama principal. Le digo cat archivo 2.txt y observen que lo que tiene es una sola línea. Muestra el contenido de este archivo antes de que se efectúe el merge de lo que nosotros ya teníamos en la rama B. Ahorita vamos a hacer la mezcla de estos dos archivos y después verificamos lo que haya sucedido, ¿ok? Para efectuar esta mezcla nosotros ejecutamos el comando git merge rama B, ¿ok? Entonces ahora nos indica la inserción que acaba de efectuarse y vamos a proceder a verificar cómo quedó el contenido en master de el archivo 2.txt. Le digo cat archivo 2.txt y observamos que ahí está el contenido ya actualizado con los cambios que se habían realizado sobre el archivo 2 de la rama B. Ya para ir terminando este estudio que estamos haciendo acerca de el conjunto de funcionalidades que nos ofrece Git, vamos a subir el proyecto a la nube, que es de donde podemos de manera global acceder cuando esté establecido como público. Para ello vamos a acceder a nuestro navegador y vamos a colocar el término GitHub. Después de colocar GitHub, nos vamos por el enlace principal y dentro del enlace principal accedemos a la opción Sign In. La opción Sign In nos da también la posibilidad de crear una cuenta en GitHub. Esto es si ya tenemos una cuenta registrada, colocamos el correo electrónico, el password, pero en este caso no tenemos cuenta, vamos a crear una cuenta. Para crear la cuenta, esperemos un momentito a que responda el navegador. Aquí nos está dando la bienvenida a GitHub. Nos dice los términos del servicio. En este caso nosotros estamos conscientes de cuáles son esos términos de servicio, lo podemos leer. Entonces vamos a colocar nuestro correo electrónico. Escribo aquí el correo electrónico con el cual iniciamos el proyecto. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Entonces voy a colocar aquí ese correo electrónico.
Muy bien, le doy continuar. Esperemos un momentito que responda. Entonces me pregunta cuál es el password con el cual yo accedería a este correo electrónico. Coloco el password. Asegúrense de anotarlo en algún sitio para evitar situaciones en las cuales se les pueda olvidar. Hay unas condiciones allí acerca de cómo debe definirse el password. Lo voy a continuar. Fíjense que hay un mensaje donde dice que el password puede estar comprometido. Entonces dice que el password está en una lista de claves que comúnmente es usado por otros sitios web. Entonces hay que estar atentos a estos mensajes. Tendríamos que cambiarlo para evitar justamente ese mensaje. Voy a cambiarlo. Ya he indicado un nuevo password. Me está indicando que el password es fuerte y que cumple con la condición. Le doy a continuar y esperemos entonces que ya me permita acceder. Ok, ahora me pregunta cuál es el username. Entonces a nivel de username vamos a colocar UNEWeb Instituto. Me dice que UNEWeb Instituto está disponible, entonces podemos darle continuar. Entonces fíjense que hemos escrito UNEWeb Instituto con la letra inicial de cada palabra en mayúscula y me está diciendo que está disponible. Le doy continuar. Esperemos un momentito a que responda. Dice recibir ocasionalmente productos y actualizaciones y anuncios de actualización. Ustedes son libres de decidir si lo quieren habilitar. Yo lo puedo habilitar o simplemente no lo colocamos. Le doy continuar. Está verificando la cuenta. Esperamos unos segundos a que haya finalizado de efectuarse el registro de nuestra cuenta de GitHub. Cuando esté listo, entonces podemos proseguir. Acá podemos observar que la cuenta ya fue creada. Podemos entonces ingresar a través de la opción Sign In. A través de la opción Sign In colocaríamos entonces el correo electrónico con el cual nos registramos. Colocamos acá entonces el correo electrónico a través del cual nos registramos y colocamos la clave con la que también se efectuó dicho registro. Oprimimos Sign In y ya hemos accedido a lo que es el panel de control de nuestra cuenta para los efectos de crear justamente el proyecto. Damos el nombre que va a tener el repositorio. Acá donde aparece repository name se llama mi web y lo declaramos como público. Después de esto, si quieres introducir comentarios al perfil del README, esto podemos dejarlo como está. Y le decimos entonces que proceda a crear el nuevo repositorio. Ya el repositorio ha sido creado. UNEWeb Instituto tiene ahora el repositorio Mi Web. Después nos indica los pasos que debemos seguir para cargar en nuestro repositorio lo que está contenido en nuestro proyecto. Entonces tendríamos que ejecutar los comandos que se observan acá. Vamos a efectuar esa prueba. De las líneas de instrucción que se nos presentan acá, vamos a tomar las dos últimas. Entonces vamos a copiar la instrucción git remote add origin https github.com unewebinstituto /miweb.gif. Tomamos esta instrucción y la vamos a pegar en nuestro git bash, es decir, en el prompt de nuestro git bash. Damos botón derecho, le decimos pegar, ahí tenemos la instrucción como la hemos tomado de allá de GitHub y oprimimos enter. Esperemos unos segundos, ya la instrucción fue tomada. Regresamos al entorno de GitHub y tomamos la última instrucción que nos aparece en este script. ¿Qué nos permite esta instrucción? Bueno, en principio vamos a crear a través de la implementación de esta instrucción la rama principal en este caso
el entorno de GitHub, y allí se va a copiar el contenido de nuestro proyecto. Oprimimos Enter, esperamos un segundo, dice falló push en la referencia de mi web.git. Vamos a ver si es porque estoy observando que tenía master en lugar de main. Ok, entonces ahora sí me está dando la opción respectiva. Vamos a elegir la opción Signing with a Code. Esperamos un segundo. Se va a abrir la ventana. Me está diciendo que acceda a la URL que aparece en la parte inferior y vamos a introducir el código que allí nos aparece. Tenemos el E1AB9A12. Accedemos a este enlace. Entonces ingresamos dicho valor E1AB9A12 y le decimos Continue. Ok, me dice esta autorización fue requerida, me están indicando los detalles, la fecha, para estar seguro que el dispositivo tiene acceso en tu cuenta. Entonces vamos a decirle Authorization Git ecosistema. Ok, ya fue conectado y revisemos en la consola de Git Bash. Listo, ya fue actualizado el envío de nuestro conjunto de archivos al proyecto. Ahora accedemos en el navegador al entorno de GitHub y vamos a observar cómo nuestros archivos ya se encuentran disponibles en dicho entorno. Para ello vamos al navegador, aquí tenemos el entorno de GitHub, podemos elegir perfectamente donde dice UniWeb Instituto Mi Web, que es en este caso el nombre del repositorio. Hacemos un clic y ahí observamos cómo los archivos que conforman nuestro proyecto han sido publicados en la nube. Si nosotros hacemos un clic sobre alguno de ellos, vamos a observar el contenido que habíamos preparado en cada una de nuestras computadoras. Bueno, hasta aquí entonces dejamos este tema relacionado con el manejo de control de versiones y de Git a los efectos de que los proyectos que se desarrollen puedan ser publicados en la nube y desde allí pueden ser perfectamente compartidos entre equipos de trabajo. Muchas gracias.